Street y, pues bueno, cierto respiro. La renta variable no nos está ofreciendo la misma tregua, pero en este contexto vamos a intentar arrojar algo de luz con Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Ricardo, bueno, por un lado, ¿cómo viste la sesión bursátil de ayer en Estados Unidos? Hoy con cierta resaca, pero está intentando retomar el pulso. Y claro, una de las preguntas que nos estamos haciendo ahora es, vale, ¿las caídas de ayer son un hecho aislado o si se van manteniendo estas preocupaciones que tenemos de trasfondo, podemos ver todavía caídas mayores? A ver, la sesión de ayer es una sesión típica dentro de un ciclo bajista. Y cuando hablamos de ciclo bajista, que hay veces que da miedo hablar de esto, ¿no? Es una parte más del mercado. Está el lado alcista y el lado bajista. Y teniendo en cuenta que estamos dentro de ese ciclo bajista, y lo comentábamos aquí en intervenciones ya a principios de año que nos dirigíamos a ese ciclo bajista, hay que entender la naturaleza de estos ciclos para poner en contexto caídas como la de ayer. El ciclo bajista, un ciclo bajista reciente, clásico, que tenemos a mano para estudiar, es el ciclo bajista que tuvimos en la crisis financiera de 2007 a 2009. Deben de saber los inversores que los ciclos bajistas se dividen entre fases, una liquidación inicial, una fase de pánico y una última oleada de ventas. Si dividimos un ciclo bajista en esas tres fases, observamos cómo en la fase inicial, que duró 224 días, el S&P 500 perdió un 16,9%, la fase de pánico, que es ahí donde se suele ver quien nada sin bañador, ¿no? La famosa frase de Warren Buffett, que cuando baja la marea se ve quien nada sin bañador, pues eso se suele ver en las fases de pánico. Aquí fue Lehman Brothers, duró 59 días y el mercado perdió un 42,15%, y la última oleada de ventas que duró 72 días y el mercado perdió un 10,09%. Pero dice, dirá, oye, ¿por qué nos estás explicando esto? Porque hay un dato muy interesante, y es que el ciclo bajista duró exactamente 17 meses y el S&P 500 cayó un 56,78%. Pero de esos 17 meses, gran parte de las caídas se produjeron en apenas 59 días. Dicho de otra forma, prácticamente 3/4 partes del movimiento bajista se produjeron en el 11% del tiempo. ¿Y qué nos dice esto? Porque en un ciclo bajista como el que estamos, la mayor parte del tiempo el mercado va a estar o permaneciendo lateral o rebotando. Y muy pocas jornadas van a ser las que caigan. Pero esas pocas jornadas que caen, se caen de forma muy vertical como vimos ayer. Por lo tanto, a lo largo de este desarrollo del ciclo bajista, no es de descartar más jornadas como ayer. De hecho, es probable que tengamos más. Y cuidado, cuando veamos rebotes, cuando veamos alzas, porque son eso, rebotes dentro de un ciclo bajista. Ricardo, muy interesante ese gráfico que nos traías. Por cierto, ayer mismo Joe Biden, el presidente americano, comparecía un poquito más tarde después de conocer el dato de inflación y de conocer la reacción del mercado a ese dato, una reacción desde luego pues loca, podríamos decir, por esas caídas tan fuertes que veíamos en los índices, y era una celebración, un acto de celebración de que hacía ya 4 semanas de que se había aprobado una ley para reducir la inflación. Decía que era un gran día, de hecho, y luego, preguntado por la reacción de, bueno, pues el mercado decía que la bolsa no siempre representa el estado de la economía. No sé hasta qué punto tener un presidente de la administración, como es el caso de Joe Biden, que parece que no da demasiada importancia a los mensajes que calan mucho en el mercado financiero, pues también puede suponer un revés para la bolsa americana. Pues al final, sinceramente, yo no sé quiénes son más de fiar, si los políticos que están cansados de mentirnos o los propios bancos centrales también, porque estos bancos centrales son los que están ahora mismo, tienen como deber combatir la inflación, son los mismos que la generaron con unas medidas de estímulo que se han demostrado desorbitadas cuando la crisis del COVID. Esas medidas de estímulo generaron la inflación, una inflación que, por cierto, también negaron los propios bancos centrales, indicando que era transitoria, tardaron mucho en verlo, y ahora que lo tenemos encima, bueno, sí, tenemos un problema de inflación y hay que combatirlo. Pues oigan, debemos de saber que los mismos que tienen que combatir la inflación son los mismos que la crearon. ¿Qué credibilidad tienen tanto los políticos, del signo que sean, como los banqueros centrales? A partir de aquí, en lo que se tienen que fijar los inversores, para mí hay que entender los ciclos. Más allá de lo que digan los bancos centrales, que sé que tienen que acaparar las noticias, también lo que digan los presidentes de los respectivos gobiernos, eso son noticias, pero lo que importa al inversor es lo que haga el mercado, cómo identificar cuándo este ciclo bajista va a tener sus últimos coletazos. Pues para ello tenemos que estudiar los ciclos económicos y entender que tanto en un ciclo recesivo como en un ciclo expansivo, los primeros en realizar los movimientos son los bonos. Es decir,
cuando se inicia la recuperación, los primeros en subir son los bonos, y cuando se inicia una recesión, los primeros en caer también son los bonos. Después le siguen las bolsas de valores, el mercado de renta variable y, por último, los mercados de materias primas. Si analizamos estos tres productos, vemos claramente, más allá de lo que nos digan los bancos centrales, lo que nos digan los gobiernos, dónde estamos. Vemos, renta fija empezó a caer en la segunda mitad del año 2020. Renta variable ha empezado a caer a principios de este ejercicio 2022. Y las materias primas están empezando a tambalearse ya. No podemos hablar de una tendencia bajista consolidada, pero sí que podría estar iniciándose. Esto es donde nos lleva a una etapa aquí en la que el mercado de acciones ya ha caído y el siguiente en caer serán las materias primas. Y ojo, la pregunta clave, ¿cuándo esperar la recuperación dentro de este ciclo bajista? Presten atención a los bonos. Cuando la renta fija empiece a recuperarse, y eso es probable que suceda ya cuando la recesión haya cogido bastante forma, en ese momento se recuperará la renta fija y después vendrá la recuperación de la renta variable. Esas son las claves que tienen que seguir los inversores, más allá de lo que digan los bancos centrales, que por desgracia, al igual que los políticos, con sus declaraciones de los últimos años han perdido bastante credibilidad. Ricardo, más allá de la situación, del contexto de mercado que tenemos, tenemos algunas empresas protagonistas. Una de ellas, la alemana Uniper, estamos viendo cómo se desploma en bolsa. En estos momentos se estaba moviendo en torno al 15%, ha llegado a dejarse un 20%. Ante la posible nacionalización de la gasista estatal alemana, ha reconocido la existencia de que hay ahora mismo negociaciones para que se nacionalice. También ha dicho que se está barajando una ampliación de capital directa para que el Estado alemán aumente por encima del 50% su participación en la compañía. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de esta empresa en sí, pero sobre todo de todo el sector en el ámbito europeo? Pues fíjate, veo el gráfico de Uniper y realmente es para echarse a llorar. Cuando un inversor invierte, está en el mercado para ganar dinero, para invertir en valores que tienden a revalorizarse. Y es que Uniper hace justo lo contrario. Fijaros qué tendencia bajista tan claramente definida. Y eso que pertenece a un sector de corte defensivo, que los sectores de corte defensivo tienden a resistir mejor los entornos cuando son desfavorables, como ahora mismo que estamos en un ciclo recesivo, en un ciclo bajista. Muy mala pinta la que tiene Uniper y desde luego pues, son valores que tenemos que evitar, especialmente cuando es un sector como las utilities, que es un sector bastante defensivo y que, insisto, tiende a funcionar como, entre comillas, refugio para los inversores cuando vienen mal dadas. Si en los momentos que más brillan las utilities este valor no brilla, es un valor que desde luego los inversores tienen que tener mucho cuidado con él porque es mucho más probable perder dinero que ganarlo ahora mismo con él. Ricardo, hablando de compañías, hoy hemos tenido los resultados de Inditex, que podría ser pues la otra cara de la moneda hoy, sobre todo en Europa. Aunque es cierto que la hemos visto subiendo un poco más a lo largo del día, Inditex está portándose bien en bolsa después de los resultados, beneficios récord, ventas también muy buenas, ha sabido trasladar, parece ser, la inflación a los consumidores y a sus clientes. Y quería preguntarte un poco por cómo ves la compañía, si a lo mejor, teniendo en cuenta lo bien que lo está haciendo respecto al resto del sector, debería comportarse todavía mejor en bolsa. Bueno, es que al final lo que sucede un día hay veces que también nos hace perder la perspectiva. Hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos. Es un contexto bajista, en el que la mayoría de compañías tienden a depreciarse. Y Inditex es cierto que es un valor que está permaneciendo lateral. Podríamos decir aquello de que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Claro, si todo está cayendo, si tú logras mantenerte lateral, pues al final destacas, ¿no?, por ese buen comportamiento relativo con respecto a otras empresas. Pero al final, como inversores, estamos aquí para sacar rentabilidad, para buscar valores que tiendan a apreciarse claramente, es decir, que estén en clara tendencia alcista. Conformarse con valores laterales es un negocio de alto riesgo, más que nada porque a medida que el ciclo bajista gane velocidad, es probable que todavía estemos en la fase inicial del ciclo bajista iniciado este 2022, la mayoría de compañías, incluidas las que ahora están aguantando, también terminen teniendo que hacer los retrocesos. Mucho cuidado con la renta variable actualmente porque pueden haber muchas trampas en las próximas semanas. Pues nos quedamos pendientes y a ver si somos capaces de identificar esas trampas. Ricardo González, como siempre, muchísimas gracias desde GPM. Gracias a vosotros, buenas tardes.